Entonces les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, de cada una de nuestras redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 29 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar en el día de hoy con nuestro segmento Gobierno Bíblico. Este segmento lo dirige el doctor Ricardo Molina y pues hay un invitado súper especial en el día de hoy también. Así que bueno, tenemos que traer al doctor Ricardo Molina, quien nos presenta a su invitado. Doctor Molina, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Rojito. Un placer poder estar otra vez aquí en nuestro programa de gobierno civil bíblico. Aquí en este programa hacemos una propuesta de que si hay un sistema de gobierno que funciona para que haya libertad y prosperidad para todos. Y esa propuesta de gobierno pues, es una propuesta de Dios plasmada en la Biblia que sí funciona si se aplica en una vida, en una familia y en una sociedad. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos a el mejor concejal de Bogotá. Eso es tremendo. El doctor Emel Rojas. Doctor Emel Rojas, bienvenido. Ricardo, un saludo para usted, para todos los amigos que están conectados a este programa muy importante. Y bueno, con la ayuda de Dios, tratando de hacer la tarea que Él nos ha impuesto. Y la recibimos de parte de Él con mucho agrado y con mucha responsabilidad también. Claro, doctor Emel, usted es una persona muy importante para nosotros hoy, porque en este programa, a la vez que hacemos la entrevista y te conocemos más, pues es una oportunidad para aprender. Y en Colombia Justa Libres estamos pionerando la política y tenemos muchos concejales, pues tenemos, ¿cuántos concejales? 27 concejales en todo Sí, el señor. país, gente, algunos nuevos, la mayoría nuevos, y muy poquitos son los que tienen la experiencia como tú. Entonces, yo espero que a medida que vamos hablando, pues los demás concejales y los que vienen en camino, porque aquí viene una cochada grande de Colombia Justa Libre, pues aprendamos la labor tan importante que tiene un concejal. En primer lugar, doctor Emel, a ti te ha dado el título de el mejor concejal de Bogotá. ¿Eso cómo sucedió? ¿Cómo ocurrió? Porque ese es un título muy importante. Bueno, Bogotá tiene una fundación que se llama la Fundación, en general, Bogotá ¿Cómo Vamos? Bogotá ¿Cómo Vamos? Tiene un programa que se llama Consejo ¿Cómo Vamos? Y Consejo ¿Cómo Vamos? Está organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Javeriana y la Fundación Corona, y ellos hacen una veeduría y un seguimiento al Consejo de la Ciudad, a otras entidades también, pero puntualmente al Consejo de la Ciudad. Y tienen una matriz de indicadores que van determinando un puntaje por cada uno de esos, digámoslo así, parámetros que tienen establecidos, que establecieron en esa matriz. Y en esa matriz entonces está el cumplimiento, las votaciones, el quórum, las intervenciones, la calidad de las intervenciones, los proyectos de acuerdo, toda la actividad administrativa interna normativa, es decir, el cumplimiento de las ponencias, de los derechos de petición, de las proposiciones, de las comisiones accidentales, y se califica a todos los concejales en esa matriz. Y sale una evaluación semestral. Y esa evaluación semestral, entonces, se computa para el año. Entonces, al año sale una calificación anual. Y terminado el periodo de los 4 años, sale una calificación de los 4 años. Calificación que obviamente es bastante técnica y bastante exigente porque, repito, le califican desde la puntualidad hasta la permanencia, las votaciones y demás. Y pues dedicados a ese trabajo, pues Dios nos dio la oportunidad, la posibilidad, pues obviamente que lo asumimos desde el primer día de trabajo y logramos el consolidado de los 4 años de la administración anterior en el consolidado total como el mejor concejal de la ciudad, gracias a Dios y al trabajo no solamente mío, sino también de un equipo que pues Dios nos ha permitido también conformar, pues porque si bien califican al concejal, también califican el trabajo que se hace o que hacen las personas que están cerca al consejo. Así logramos entonces varias
varios semestres ser el mejor concejal y en el consolidado de los 4 años ser el mejor concejal de la ciudad. Excelente y felicidades, doctor Emel. Gracias, Ricardo. Entonces esta es tu segunda, tercera, ¿cómo se dice? Periodo. ¿Periodo? ¿Este es el segundo? No, realmente este es en la práctica un cuarto periodo. Cuarto. Lo que pasa es que en el primer periodo, pues tengo que decirlo tranquilamente, Dios obró un milagro y permitió que 5 personas que estaban adelante mío renunciaran en un momento determinado para que yo pudiera llegar al consejo y llegar al consejo precisamente pues siendo el 6º renglón de una lista antes de la reforma del 2003. Y ahí Dios me permitió estar en ese primer periodo que realmente se llamaba la suplencia. Luego, cuando viene la reforma política, en el 2003, llego al consejo por otro milagro, pues porque inhabilitaron a otra persona y Dios me permitió llegar ahí con unos muy poquitos votos. Y luego vienen entonces estos 2 periodos, el periodo pasado y este. Es decir, que en la práctica yo he estado 4 periodos en el consejo, a pesar de que realmente como periodo solamente 3, más la suplencia del primero. O sea que podemos decir que en el gobierno civil, en el consejo, ocurren milagros. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer y hay un principio que a mucha gente probablemente no le gusta, que es el principio del menor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo. Usted hace el menor esfuerzo, entendiendo que es el mayor esfuerzo que usted está haciendo, pero que en la práctica otro está haciendo el mayor esfuerzo. En este caso, yo hice el menor esfuerzo, que fue aspirar, que fue conseguir los votos, hacer el trabajo, y Dios hizo el mayor esfuerzo y con una votación muy pequeña, que fueron 3.300 votos, Dios hizo que llegara al consejo. Es decir, yo hice el menor esfuerzo y Dios hizo lo mayor. Pero quiero decirle que esta frase que está dando usted aquí públicamente me gusta, a mí me gusta eso, porque pues esa es una mentalidad contraria al pensamiento político normal, ¿no? Que el candidato tiene que esforzarse demasiado y poner mucho dinero y bueno, para poder llegar. Pero gente como usted, cristiana, que entiende a Dios, pues hace el esfuerzo normal de sana conciencia, sabiendo que por encima está Dios. Así es. Bueno, Así es. chévere, me alegra. Me alegra eso, está quedando grabado aquí, para que sepan, ¿no? Está quedando grabado. Para los que nos ven y para los que nos verán en un futuro. Ahora, antes de hablar del consejo de tu trabajo en Bogotá, pues este programa lo hacemos desde Santander, especialmente desde acá de Florida Blanca, Santander. Tú eres santanderiano, ¿cómo es eso? Sí, yo nací en la provincia de Vélez, en un pueblito muy pequeño que se llama Sucre, ¿cierto? Pero más que Sucre, que queda cerca a Bolívar, entre Bolívar y Jesús María, otros 2 pueblos pequeños también. Realmente soy de un pueblo, un corregimiento que se llama La Granja. La Granja es supremamente frío, la granja está ahí prácticamente en la cordillera y la ventaja de la granja es que tiene también todos los climas. En el caso puntual del pueblo está en clima muy frío, pero en la parte baja digamos, geográficamente, estamos muy cerca del Andázuri, al punto que, por ejemplo, la finca de mi padre, que ya falleció, pues nosotros cultivamos cacao. Entonces tenemos el páramo en la práctica, en la granja, y cerca del Andázuri tenemos cacao. Entonces ahí nací, estudié en Sucre, soy bachiller como se dice, del Sergio Ariza de Sucre, bachiller a mucho honor allá del pueblo, y pues obviamente ya cuando tengo que salir a prestar servicio militar, pues en la práctica el servicio militar nos hace sencillamente que salimos del pueblo, pero seguimos siendo santanderianos. O sea, para todos los santandereanos que están ahorita en sintonía con nosotros, pues muy orgullosos de tener un representante de la región de Santander sacando la cara en la capital, en Bogotá. Chévere, me alegra eso, doctor Emel. Ahora, usted está en una labor en la capital del país y yo he estado mirando un poquito y en Colombia, entre las ciudades más peligrosas
que hay está Bogotá. Bueno, ahorita mismo dicen que es Cúcuta, la primera, y luego dicen que Bogotá, claro, en la lista está Cali también. Pero bueno, yo estaba ahora mirando Bogotá porque Bogotá es una ciudad complicada, una ciudad de más de 7 millones de personas. ¿Qué significa ser un concejal de la capital, de una ciudad tan grande? Pues es una responsabilidad supremamente grande, como usted lo dice, en la ciudad capital, por muchas razones. Efectivamente, 7.200.000 personas del último censo, un presupuesto anual de 26 billones de pesos, es un presupuesto supremamente grande, 20 localidades, y obviamente una infraestructura desde el punto de vista administrativo supremamente grande, 64 entidades, y la representación de unas comunidades que probablemente no tienen la mejor cultura política, al igual que pasa en el país, porque hay mucha abstención en el voto, pero indiscutiblemente los temas que maneja Bogotá tienen unas empresas gigantes, como es la empresa de Acueducto, que no es una empresa, pero es un instituto, el IDU. El IDU tiene una infraestructura supremamente gigante y tenemos temas sociales. Y la Secretaría de Integración Social, por ejemplo, en su manejo tenemos también una universidad, tenemos una cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa una responsabilidad supremamente grande. Y una responsabilidad también para estudiar los temas, porque si bien un concejal se perfila en algunos temas, digamos, de su predilección, por así decirlos, en este caso puntual, yo soy oficial retirado del ejército, entonces, pues, me encanta la seguridad, conozco algo de seguridad y participo en los debates de control político de la seguridad, también con un tema que no ha sido fácil para mí en Bogotá, que es una ciudad, pues, cosmopolita, es una ciudad que tiene diferentes tendencias políticas. Hablar de la autoridad. Yo defiendo la autoridad y es un principio que infortunadamente algunas administraciones como la administración de Gustavo Petro nos hizo mucho daño y es que desautorizó a la autoridad. Y cuando usted institucionalmente autoriza a la autoridad, usted resquebraja la autoridad y como consecuencia viene la inseguridad. Obviamente también hay que entender, y fue otra discusión que se dio en su momento, de que lo que se requiere precisamente para que haya convivencia, cuando se creó la Secretaría de Seguridad, nosotros pedimos una cosa un poco exótica para la gente. Lo que primero, de acuerdo al libro de Isaías, se dijo que se requería era que para que existiera paz tendría que haber primero justicia. Entonces nosotros dijimos que era la Secretaría de Justicia para que realmente existiera la paz. Pero pues obviamente tenemos un modelo en general muy, digamos, grecorromano en general, y pues obviamente esos principios están arraigados en la gente. Entonces, la responsabilidad de ser concejal de la ciudad capital, con ese presupuesto, con los problemas que tenemos a todos los niveles, manejamos, no nosotros, pero digamos la ciudad tiene el 26% del PIB nacional y con Cundinamarca, que es el departamento cercano, pues se maneja el 33% del PIB, es decir, la producción del país en la tercera parte está aquí en Bogotá, Cundinamarca, y obviamente generar espacios, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial, que es otro tema de los que manejo, de los que me gusta, pues obviamente ahí uno se va enfocando y va teniendo algunas posturas. Hace poco, puntualmente, tenemos dos debates muy importantes, el tema de Transmilenio. El transporte terminó siendo un negocio para unos pocos desde la administración distrital y tenemos un hueco fiscal todos los años de 2.2 billones de pesos para pagar el Transmilenio en general, incluido el sistema integrado de transporte, es decir, los buses zonales y los alimentadores. Y ahora, en un tema de lo que se llama Bogotá Solidaria en Casa, que es un presupuesto también supremamente abultado, en donde entendemos que el subsidio no tiene que ser permanente, porque pues obviamente el subsidio permanente lo que hace es que la gente no entienda que realmente es una emergencia, es una ayuda de emergencia por una contingencia y tiene que ser supremamente temporal. Ahí la administración decidió unos subsidios y resulta que le dio a personas que probablemente no eran las más necesitadas y sacó a 1 millón de personas que están en pobreza y en pobreza extrema y decidió
que los sacaba del programa y no focalizó. Y entonces esa responsabilidad de ser concejal, de ir a hacer control político, de ir a verificar por qué en las UPZs, que son las unidades de planeamiento zonal, Bogotá está distribuida en 116 UPZs, pues a los más pobres precisamente le quitan esas ayudas que son temporales y a otros se las quieren dejar permanente. Pues si le vamos a dejar permanente una ayuda a una persona, pues ahí se quedó con la ayuda y no fuimos capaces de sacarlo. Y ahora viene un problema muy serio que está enfrentando Bogotá y que esta administración no ha entendido, y lo tengo que decir, y yo sé que es duro decirlo, los famosos ninis, que están y ahí estamos nosotros en un problema, porque los ninis no han conseguido trabajo, pero tampoco quieren estudiar o no quieren seguir estudiando. Entonces esos ninis están pidiendo un subsidio en Bogotá. Si nosotros le damos subsidio a los ninis, pues se nos acabó el futuro. Pero el momento en que damos una ayuda, un subsidio o una subvención para un programa determinado, se tiene que cumplir. Y ahí hacemos control político y realmente no ha sido fácil ese manejo que ha dado la administración en este caso. Bueno, está muy interesante lo que usted dice, porque eso es lo que nosotros en este programa enseñamos, ¿no? Sí, los subsidios tienen que ser a corto plazo, cuando son permanentes, crea el producto es contrario, trae más pobreza, más ruina, más dependencia, pero cuando es corto, pues ayuda al momento de crisis. Pero aprovechemos entonces tus dos áreas en las que tú te envuelves, que es la seguridad, y pues un subsidio podemos hablar un poquito más adelante, porque hablando de seguridad, tú ves lo que está pasando. Cuando hay marchas, las ciudades más golpeadas son Bogotá, Cali, Medellín, bueno, las más grandes, por supuesto. Pero lo más triste es que, tú lo dijiste, con Petro se le quitó la autoridad a la policía, SMAT, en fin. Y en este gobierno local ahora con Claudia López también tiene la misma tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder en una ciudad como Bogotá, donde en cada marcha hay caos y violencia y muertes y robo, tú que eres experto en seguridad, ¿qué plan hay para poder remediar esto? Bueno, nosotros tenemos un problema estructural, ¿no? Y estructural lo digo desde las familias. Y eso pues obviamente, y ahí tengo que decirlo, y sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero ahí hemos fallado nosotros como miembros de la iglesia. Y hablo de la iglesia, las iglesias en general. O sea, no estoy hablando solamente de la iglesia cristiana. Ahí falló también la iglesia católica y las denominaciones o las iglesias que se consideran por lo menos cristianas en general, sin hablar puntualmente de las religiones, que es otro tema. Pero ¿qué nos pasó? Que nosotros, en el caso mío que soy campesino, dejamos de darle a nuestros hijos por lo que sí tuvimos, por darle lo que no tuvimos. Entonces nosotros dijimos, no tuvimos estudio, no tuvimos pinta, no tuvimos cosas bonitas para disfrutar, no tuvimos paseos, y entonces eso sí se lo damos a nuestros hijos. Pero lo que sí tuvimos maravilloso a nuestros padres, que fue disciplina, que nos enseñaron a trabajar, que nos enseñaron a madrugar, que nos enseñaron a cómo era el desenvolvimiento, eso sí no se lo damos porque tenemos una falsa idea de que nuestros hijos no deben sufrir. Es que ¿quién dijo que aprender a trabajar era sufrir? Por favor, el obrero es digno de su salario. Yo le agradezco a Dios que mi papá nos levantaba temprano a pesar de que no nos gustaba. Yo le doy gracias a Dios que yo me levanto temprano y yo voy a trabajar y trato de que mi hijo madrugue, y afortunadamente mi hijo tuvo que salir temprano a estudiar. A las 5:15 de la mañana lo recogían. Maravilloso, porque es que el día, entre más temprano lo comience uno, mejor. Pero entonces nuestros hijos, pobrecito el niño que no trabaje. No, ese trabajo es muy duro, es que tiene que madrugar, es que tiene que coger un transporte. Y infortunadamente las redes sociales, las comunicaciones en general, hicieron una cosa que al final terminó siendo, por un lado, una bendición porque se globalizó el conocimiento, pero por otro lado, se globalizó el mercantilismo. Y entonces el niño no es feliz si no tiene la mejor tablet porque tiene con quién compararse. Y esto suena risible, pero yo jugué con mis hermanos en el campo con una lata de sardina a la cual le poníamos unas llantas de tapas de gaseosa.
No teníamos con quién compararnos y éramos felices con eso. Hoy al niño tiene el iPhone X, no sé qué vaina, y si no tiene el último que salió o el que está por llegar, pues el niño se puede deprimir. Yo recuerdo un programa que tiene Caracol en las tardes, una doctora que no recuerdo el nombre de ella en este momento dijo, a los niños hoy hay que criarlos con algo de frustración, y si no, en el primer problema, a los 18, 22 o 28 años, se suicidan los niños. ¿Por qué? Porque además tenemos otro problema y es que por culpa de los padres, y por eso digo que nosotros como cristianos, como católicos, como religiosos, para ponerle esa sombrilla, pues lo que hicimos fue que les quitamos lo que era lo esencial, el valor, el principio. Y pues obviamente le hicimos un daño a nuestros hijos. ¿Y qué hicimos además? Yo sé que suena duro y sé que muchos no están de acuerdo con mi postura, pero mire, la juventud nuestra, la mía, fue una juventud supremamente corta, muy corta. Mi juventud, y lo tengo que decir tranquilamente, fue de 17 años a 22 años. Esa fue mi juventud. Ahora hemos ampliado la juventud. La juventud comienza por ahí a los 14 años y está terminando más o menos a los 50 años. ¿Por qué? Porque los papás dicen, mijito, no enfrente la vida, mejor quédese aquí, aquí hay comodidades, hay condiciones. Cuando la Biblia dice, cuando se le dice a Abraham, ¿qué es lo que dice? Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la casa y a la tierra que yo te mostraré. Entonces, nosotros somos los culpables de tener una generación, como son los millennials y ahora los centennials, y bueno, todas esas cosas que aparecen. Y la culpa es nuestra y es de no tener valores y principios éticos y de formación dentro de las iglesias. Ahora, ¿qué nos está pasando en las universidades? A nosotros nos dijeron, y eso, yo soy cristiano hace rato, nos dijeron que la política era del diablo. Y yo les digo, sí, la política se la tomó el diablo. Eso es cierto. Hoy la política es del diablo. Y no me digan que no. ¿Por qué? Porque incluso en las mismas iglesias, ¿qué se dijo? Mijo, no estudie derecho. No estudie para ser profesor. Y le entregamos dos profesiones maravillosas al diablo. El derecho y la docencia. Y entonces vino la izquierda y duélale a quien le duela, se tomaron esa carrera maravillosa que es la docencia y sencillamente en las universidades y en los institutos técnicos lo que dan es sencillamente humanismo y lo que dan es la tendencia de izquierda del subsidio, de la dependencia y que el papá Estado tiene que dar todo. Carreta, yo estudié de noche, mi papá me ayudó, es cierto, en el momento determinado, pero cuando yo tuve que enfrentar la vida, yo estudié de noche porque no había quien me diera el subsidio. Y entonces, ¿nosotros qué hicimos? Buscar el subsidio, buscar que el hijo no pague nada, y lo que hicimos fue una generación supremamente informada, pero supremamente cómoda y poco esforzada. Bueno, doctor Emel, no se preocupe que aquí en este programa estamos acostumbrados a decir cosas que a la gente no le gusta. Entonces, lo que usted dice, pues a la gente no le gusta porque lo incomoda, es verdad, pero es la realidad. O sea que el problema realmente está en los padres, en la familia, en que se ha levantado una generación citadina que no quiere trabajar, sino que quiere depender de papá, del gobierno. Bueno, esa es una generación terrible, porque es una generación. O sea que hemos perdido una generación, doctor Emel, y tenemos una generación de vagos que les gusta ir a la calle a robar cosas y a dañar propiedad privada. Lamentable. Ese es el análisis, ¿no? de la capital y de otras ciudades. Muy bien, doctor Emel, usted es parte de Colombia Justa Libres, el mejor partido político de Colombia. Y usted, al estar en Bogotá, usted es concejal con otro concejal de Colombia Justa Libres, el pastor o el doctor Marcos. ¿Es? Marco Acosta. Marco Acosta. Ustedes tomaron una posición ante la administración local, la alcaldía,
¿La posición de ustedes es cuál? ¿Ser oposición? No, nosotros incluso eso, y qué bueno que la pregunta es al lugar. Planteamos al comienzo de la administración de Claudia López cuál iba a ser nuestra postura. Nuestra postura es la independencia. ¿Y por qué la independencia? Porque eso nos permite verificar programas que pueden en un momento determinado, a pesar de venir de una persona tan compleja como es la doctora Claudia López, que merecen y pueden ser y deben ser apoyadas por los concejales. Pero unas posturas que son supremamente contrarias, no solamente a los valores y principios que nosotros profesamos, sino que políticamente entendemos que son errores que ella está cometiendo y nosotros podemos irnos entonces a ese campo que ha llamado a la oposición y no estar de acuerdo con ella. Creo que es el mejor escenario, porque si uno se va al gobierno, que es, digamos, lo que también es la otra postura, pues uno de alguna manera está obligado a aprobar todo lo que la administración traiga. Y lo meten en una bolsa uno ahí y pues no puede ni respirar y pues obviamente pierde la posibilidad de ser un partido independiente, que es el partido con unos valores y unos principios diferentes a todos los partidos. Y cuando usted dice que es el mejor partido, pues por supuesto que es el mejor partido, porque es el partido que tiene los valores. Si nosotros creemos que tenemos la verdad, pues nos tenemos que sencillamente ir a decir cuál es la verdad. Y la verdad es que somos diferentes a los demás. En ese sentido buscamos la independencia. Lo que pasa es que sí aparece y parece y aparecemos como si fuéramos de oposición, porque la mayoría de los programas, de los proyectos que ha traído la administración, pues son contrarios. Incluso algunas posturas de algunos secretarios han sido contrarios. Nosotros tenemos que salir a denunciar. Puntualmente, por ejemplo, con Transmilenio, para poner el ejemplo, pues salimos a denunciar. ¿Cómo así que el negocio de Bogotá era tan bueno para los privados de la época? Y lo digo con conocimiento de causa porque los conocí en la base, empresas como Conalmicro, La Nacional, Buses Blancos y Amarillos y Rojos, Copetran, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las empresas que estaban aquí en Bogotá, no Copetran el de Santander, sino uno que yo decía que era Copetran porque se parecía mucho, una empresa que se llamaba Cotraniza y Copenal puntualmente, era un negocio súper lucrativo. Esas empresas, los dueños de esas empresas hicieron mucho dinero en Bogotá. Ahora, le pasan el negocio a unos pocos privados y el negocio no funciona. ¿Por qué? Porque el privado sabe que tiene el subsidio del gobierno y el subsidio el año pasado nos valió 1.9 billones de pesos y para este año se estima 2.2 billones. Entonces, venga, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. ¿Cómo que le quitamos el negocio a unos privados, los empobrecimos, se lo entregamos a unos operadores, los enriquecimos y el servicio no funciona? Pues ahí tenemos que sencillamente nosotros hablar. En el tema puntual de la seguridad, cuando Claudia López salió a desautorizar a la policía, a desautorizar al mismo secretario de seguridad, que es tengo que decirlo tranquilamente, es un hombre bien intencionado, es un poco flexible para mi gusto, yo soy un poco más autoritario, pero es un hombre que sabe, que conoce el tema, y Claudia sale a desautorizarlo, pues obviamente yo tengo que salir a decir que eso no está bien. Cuando ayer Claudia López dijo en las marchas a las 5 de la tarde que todo estaba bien, pues yo tuve que salir a decir no está bien. ¿Por qué? Porque usted cerró el Transmilenio a las 5 de la tarde cuando la gente necesitaba regresar a su casa, y aparte de eso, cuando hay vandalismo en 36 estaciones de Transmilenio, cuando vandalizaron 160 buses, pues eso no está bien. Lo que pasa es que tenemos un problema de una alcaldesa que está en campaña presidencial y que quiere tapar todas las cosas malas. Y usted o es candidato presidencial o es alcalde de Bogotá. No puede ser las dos cosas a la vez porque las agendas se cruzan. Y entonces ahí nosotros hacemos una oposición, como es el caso puntual del último tema de las ayudas. Pues si le estamos dando las ayudas, aquí se las tenemos que dar. Se las tenemos que dar a los pobres. Y si dijimos que era temporal, es temporal. Pero también si dijimos que era mensual, para que la gente sepa que va a recibir por 2, por 3, por 4, por 5, lo que digamos, pues lo tenemos que cumplir. Y no de la noche a la mañana teníamos 1.800.000 personas y de la noche a la mañana, sin informar, sin previo aviso, sin comunicación, excluimos 1.053.000 personas que hoy están esperando que les llegue una cosa que le prometieron y que teóricamente se asegura y no les va a llegar. Ahí tenemos que hacer oposición. Tremendo, muy bien.
Pues parte de lo que quería que usted comentara es eso, porque pues el tema de hoy que le coloqué es exponiendo el mal en la sociedad. Y yo en tus twitters y cuando te escucho hablando y todo eso, todo el tiempo tú estás exponiendo ante la sociedad que las cosas se están haciendo mal. Y hasta ahora yo no te he escuchado diciendo que algo está haciendo bien en esta administración de Claudia López. O sí, yo no sé. No, hay cosas que se están haciendo bien, sí, hay cosas que están haciendo bien, pero la verdad es que son tan evidentes las malas. Pero yo le he reconocido a Claudia López varias cosas buenas. Por ejemplo, hay que reconocer, y es un tema que me gusta a mí también, es la integración regional con Cundinamarca. En ese trabajo a ella le ha ido supremamente bien. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, la doctora Claudia López es muy inteligente, ¿cierto? Es muy inteligente. Ella tiene claro, por ejemplo, el tema de la integración regional y sabe que Bogotá y Cundinamarca pueden ser la región más importante del país, de alguna manera ya lo es, pero que se puede eso potenciar. Y tiene una alianza con el señor gobernador de Cundinamarca y eso está funcionando supremamente bien. Por ejemplo, la administración de Bogotá decidió comprarle lo que no produce Bogotá, que es muy poco lo que produce Bogotá, especialmente en la ciudad de Ultra. Ella decidió comprárselo a Dinamarca inicialmente. Entonces, en ese pacto, ¿a quién se le compra? Se le compra directamente al campesino. ¿A qué campesino? Al campesino que no le lleva al gran comerciante, que no le lleva a la gran plataforma. Y entonces ella lo que hace es que Integración Social puntualmente le compre a esa bolsa los productos para los colegios y para los jardines de Bogotá, entre otros. Esa es una apuesta maravillosa, porque se quita de encima los intermediarios que son los que encarecen los productos. Y de paso fortalece el campesinado de Cundinamarca. Lo está haciendo bien. Es algo que yo se lo alabé y se lo alabo cada vez que sale. Hay otras cosas, por ejemplo, que también en su momento se las alabé. Y es que en Bogotá, cuando vino la pandemia, se dijo que la infraestructura debía cerrarse, es decir, el avance en la infraestructura. Entonces, concejales del Polo, así puntualmente, le dijeron que no podía adjudicar la Avenida 68, que es una troncal de Transmilenio. Y cuando vino eso, yo le dije, no, yo la respaldo la iniciativa que usted tiene de mantenerla y salí a respaldarla. Cuando ella la adjudicó, ahí puse el trino, estoy de acuerdo con la señora alcaldesa de que la infraestructura de la ciudad, que tiene presupuesto, que tiene la política, hay que hacerla, porque eso genera pues unos plus, que ahí los entendemos. En todo el tema de infraestructura, en la carrera séptima la gente dijo que es otra troncal, no vamos a decir que Transmilenio, o bueno, que sea Transmilenio con otro nombre o con otra figurita, pero la gente que vive hacia el norte por la séptima, pues es gente que tiene que desplazarse hasta la autopista, que pierde en promedio entre 40 minutos y una hora para poder llegar al transporte principal. Eso es absurdo en una ciudad como Bogotá, que hablamos de la ciudad de los 15 minutos. Entonces, cuando ella dijo, está bien, no hagamos Transmilenio por la séptima, pero hagamos una troncal, como se llame, ahí salimos también a ayudarle en todo el tema de la infraestructura. Y aquí tengo que meter una cuña, y esto no solamente es mío, eso es del equipo de trabajo. Cuando vino Peñalosa a hablar del tema de metro, el concejal que le dijo a Peñalosa que el metro no tenía que ir al norte, sino que tenía que ir a occidente, a Suba, fui yo. Inicialmente Peñalosa me dijo que no, que eso estaba diseñado, programado, y cuando lo convencimos y miramos lo que estaba pasando, pues sencillamente Peñalosa se dio cuenta que era necesario ir a Suba, al punto que la señora alcaldesa hoy reconoce que efectivamente el mejor trazado es hacia Suba y hacia allá vamos. Entonces, cuando ella respalda el metro, yo le digo, ahí estoy y yo respaldo todo el tema de la infraestructura. El tema social, atender a las personas más vulnerables, eso hay que hacerlo y ahí yo la acompaño. Yo sé que ahí tengo, digamos, y lo tengo que decir tranquilamente, la educación la deben dar los padres. Por eso yo jalono el homeschool y trato de que la gente se meta en eso. Sin embargo, Bogotá tiene unas dinámicas supremamente complejas, la gente no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene ni siquiera el conocimiento. Pues yo digo, bueno, si nos toca atender los niños, atendámoslos. Ahí, por ejemplo, Claudia López tiene una propuesta y es tratar de atender los niños en el prejardín si es necesario.
y eso también se lo avalé en su momento, a pesar de que no estoy de acuerdo con que el Estado sea el que tenga que dar la educación. Bueno, me parece que estás expresando unas posiciones muy importantes que son como también la parte principal de este programa, ¿no? Como es esa, la familia es importante, los padres son responsables de la educación de los hijos, no es el gobierno, no hay que depender del gobierno, hay que enseñar a la gente a trabajar, a producir. Ahora, una pregunta así, no sé si tú la contestarías o no. ¿Consideras que Bogotá acertó colocando a Claudia López como alcalde? No, no acertó, no acertó. Por supuesto que nosotros teníamos, y nuestro candidato, independientemente de que haya sacado una muy baja votación, la persona adecuada para Bogotá era el doctor Miguel Uribe. Muy joven, sí, está bien, pero tenía toda la experiencia y el conocimiento. ¿Qué le pasó a Miguel Uribe? Miguel Uribe sencillamente estaba muy a la sombra de Peñalosa, pero sale Peñalosa con una muy mala imagen, pero hoy la gente dice, Peñalosa fue un buen alcalde. Es que el ejercicio del poder necesariamente desgasta. Así que yo sí considero que Claudia López no era la alcaldesa, y menos en pandemia. Menos en pandemia. Infortunadamente, Bogotá se equivocó. Claro, muy difícil también estar en una administración como esas en un tiempo tan complicado como Muy una pandemia. Nadie esperaba eso, no, nadie. Aún para los concejales, no solamente para presidencia o congreso o gobernadores, alcaldes y concejales, es complicado. A todo el que está en el gobierno, enfrentar algo nuevo para nosotros en este siglo es terrible. Entonces, doctor Emel, Colombia Justa Libres, ¿cómo ve usted el panorama de nuestro partido hacia el futuro? Tenemos una oportunidad maravillosa que yo espero que la entendamos y la potenciemos. ¿Cuál es esa posibilidad? La posibilidad de incidir realmente en el gobierno. ¿Y cómo se incide en el gobierno? Se incide con un ideario político programático que creo que el partido lo tiene y lo puede mejorar si es necesario, y obviamente con unos compromisos y con una estructura, si se quiere, y lo tengo que decir, yo sé que a esto tampoco nos gusta mucho, un poco más rígida, en donde efectivamente seamos un partido político. Lo que no podemos ser, lo que no podemos ser es, digamos, uno de los dos extremos en donde la gente, infortunadamente con nuestros partidos políticos cristianos ha pasado, que lo queremos volver una iglesia, ¿cierto? No, aquí esto es un partido político y el partido político está dentro del juego de la democracia. Ah, que la democracia no es el mejor sistema, que el mejor sistema es el teocrático y ojalá, digamos, lo que está ahí al lado. Nosotros proponemos la república. Claro, y probablemente una monarquía con una persona designada directamente por Dios como en los tipos de David, maravilloso. La república, estoy de acuerdo con usted. Esos son los principios fundantes. Pero aquí entre nos, el partido, incluso dentro de este esquema democrático de nación con un régimen supremamente presidencialista, nosotros podemos incidir en lo que corresponde, en lo demás no. Sin embargo, pues obviamente ahí tenemos dificultades, lo sé, porque todavía no estamos consolidados como partido. Entonces tenemos la posibilidad de consolidarnos y es el momento de hacerlo. Y es el momento que la gente también aprenda de temas políticos y que nosotros tengamos una iglesia que sea capaz de orientar a la feligresía. Porque cuando un líder dice la política es del diablo, pues ahí digamos que tiene esa, y lo tengo que decir, alguien dijo la política es del diablo y después dijo voten por mí. Eso pues obviamente ha hecho daño, pero no estamos tarde. Pero yo sí le digo, nosotros tenemos que hacer dos trabajos. Un trabajo, el trabajo político dentro de un partido político, pero el trabajo político al interior de las iglesias. Que las iglesias digan, y yo tengo, y lo puedo decir aquí tranquilamente, un pastor de Asambleas de Dios aquí de Bogotá, dijo, mire, qué bueno que la gente de izquierda se convierta y llegue a la iglesia, ¿sí? Y qué bueno que la gente de la derecha se convierte y llegue a la iglesia. Pero lo mejor es que la gente naciera en la iglesia y fuera ni de izquierda ni de derecha, sino cristocéntrica. Eso sería la maravilla. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Porque es que nosotros tenemos unas posturas muy cómodas. Y esto es otro ejemplo de otro caso, y se lo digo aquí tranquilamente. Llegué a una iglesia
y me encontré con una activista feminista de Claudia López. Y me la encontré en la iglesia. Pues qué maravilla encontrarla. Pero era una emoción de verla. Y le dije, ¿qué hubo, China? ¿Cómo estás? Concejal y tal, esta cosa. ¿Y qué haces aquí? No, me convertí. ¡Ay, maravilloso! O sea, qué alegría, gloria a Dios. ¿Y qué hace en la iglesia? Y entonces me dice, yo soy líder de un grupo de la iglesia. Más maravilloso todavía. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste con tu feminismo? No, pues yo lo aplico aquí en la iglesia, el feminismo, y yo sigo siendo claudista, y yo sigo siendo de izquierda. No se convirtió. Claro. No se convirtió. Y entonces tenemos a una líder política reconocida en la iglesia haciendo proselitismo político en la iglesia. Por favor, eso no puede pasar. Entonces, esas cosas, por eso digo que el partido tiene una oportunidad, pero tenemos que ser un poco más radicales en lo que tenemos que ser radicales y más flexibles en otras cosas. Yo por lo menos le decía, y esto sonaba chiste, pero es cierto, en una reunión yo les pregunté, a las 9 de la mañana, de un domingo, Emel Rojas, ¿dónde debe estar? ¿En el culto o en el consejo? Y entonces vinieron las discusiones. La mayoría dijo que en el culto. Y yo le dije, me da mucha pena, yo soy político, a las 9 de la mañana están votando algo en el consejo que puede afectar la iglesia. Entonces yo tengo que estar en la iglesia. Tendré que ir a culto otro día. Entonces, esas cosas hay que flexibilizarlas a algunas personas, pero hay que radicalizarnos en otros aspectos. Doctor, el tiempo se nos ha ido. Muy interesante hablar con usted. Tenemos que hablar más sobre Bogotá, sobre su trabajo, sobre el partido. Para terminar así, algunos consejos, no, tips que le des a los demás concejales de Colombia Justa Libre del país. Bueno, tenemos, y arranco por lo último, tenemos una posibilidad maravillosa, una oportunidad que Dios nos está dando de influir en lo que debemos influir. Y ahí tenemos que ver que no vamos a poder influir en todo, pero que en lo que podamos influir, hacerlo conforme a la palabra. Lo más importante es entender la palabra, y si nosotros entendemos lo que nos corresponde hacer, lo podemos hacer bien. Primero. Segundo, aquí suena bastante religioso. Y es que antes de cada decisión, aún las políticas, aún del voto, el cristiano en la política tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo. Eso ha sido clave para mí en mi vida. Cuando me presentaron el POT, yo decía, aquí hay gato encerrado. Y yo en ese momento, mientras presentaban, yo oraba. Y apenas terminó la presentación, hice una pregunta. Y en la pregunta que hice, se cayó precisamente el velo que estaba sobre la iglesia, que la querían sencillamente la iglesia pequeña borrarla del mapa. Entonces, el Espíritu Santo en estos temas de sabiduría de gobierno es fundamental, es clave. Llámenlo como lo llamen. Ahora, un tip también que suena un poco grosero. El político cristiano llegó a la política y al recinto para hacer política, no para hacer culto. Entonces, tuve un enfrentamiento con un amigo que me dijo, ¿y usted cuándo hace los grupos de oración en el consejo? Y yo le dije, no, yo lo invito a la iglesia y tengo iglesias maravillosas que hacen grupo de oración. Si usted necesita oración, yo puedo orar por usted o tengo la persona que ore por usted. Pero mi oficina es una oficina de apoyo normativo para la comunidad. Sé que suena duro, pero es que para eso estamos. Entonces, que el consejo es entender cuál es la responsabilidad del político en la política. Y son establecer los principios del gobierno y del reino, los principios de autogobierno. Hay un pasaje mal entendido ahí en la palabra. Dice, en aquella época no había, ¿cierto? Algunas versiones dicen rey o no había juez sobre Israel. Y entonces la gente creía que era un despelote. No, estaban tan bien formados, tan bien conectados con el jefe, que sabían qué era lo que se podía hacer. Y lo hacían y no tenían problemas. Entonces, tenemos que tener autogobierno en la política. Esos son los consejos puntualmente para los concejales. Y lo otro, no traguen entero, no traguen entero. En la política siempre hay algo por debajo, hay que entenderlo. ¿Qué hay por debajo? Revisen primero qué hay debajo de la servilleta. Hay que entenderlo, porque de lo contrario terminamos votando cosas que mañana nos vamos a arrepentir o nos vamos a ver involucrados en cosas que sencillamente no queríamos estar. Esos son mis consejos, mi querido Ricardo. Leer la letra chiquita. Así es, sí, señor. Muy bien, doctor Mel, muchas gracias por venir hoy.
Creo que contigo es muy bueno hablar y tenerte en este programa. El futuro va a ser muy bueno. Gracias por venir y despídete de la gente, entonces, de los santanderianos. A usted, Ricardo, un abrazo. Sí, pues yo sigo vinculado a Santander. De hecho, pues todavía tenemos allá la tierra que dejó papá. Así que y no soy el experto, pero tengo mi cultivo de cacao. Cuando quieran ir a tomar chocolate de la mata, con mucho gusto. Un abrazo para y que Dios bendiga a este país y que hagamos lo que Dios nos puso a hacer de la mejor manera. Muchas gracias, doctor Emel, el mejor concejal de Bogotá. Gracias a todos nuestros seguidores, a los que nos verán. Nos veremos el próximo martes con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.